Ya, estamos de vuelta. ¿Sí? ¿Se escucha primero que todo? Que alguien responda. Profesor, ¿Sí? tengo una duda. Por ¿Ya ejemplo, escucha? Primero se escucha, ¿cierto? ¿sí? Segundo, ¿se ve lo que está ahí en pantalla? Conociendo el estado gaseoso, ¿sí? Sí. Se ve, ya. Cuéntame ahora. O sea, no tienen, o sea, es con respecto a los elementos. Por ejemplo, hay elementos metálicos, o sea, los metales, que algunos son atraídos por un imán, pero hay otros que no. Así que no sé en qué va eso si al final todos son metales. Exactamente, lo que pasa es que también, por ejemplo, todos no se oxidan, ¿cierto? O algunos se oxidan más fácilmente que otros. ¿Te das cuenta? Entonces va a depender mucho de la naturaleza de cada uno de los metales o de los cuerpos o de las sustancias. Así como también, ¿no es cierto? Todo lo que a veces te digo, supongo que te diga que todos los compuestos iónicos se disuelven en agua y los compuestos covalentes no lo hacen, hay cuestiones que te dicen de inmediato que hay contradicciones grandes. Por ejemplo, el azúcar, el azúcar, ¿cierto? Que estaría formada por carbono, hidrógeno, oxígeno, el azúcar de caña, la sacarosa o la glucosa, como le quieras llamar, está formada por carbono, hidrógeno, oxígeno. Y tú me dirías, profe, pero el enlace que allí predomina es el enlace covalente, ¿verdad? Claro que sí, te tengo que decir yo. ¿Y cómo entonces usted me acaba de decir que los compuestos covalentes no se disuelven en agua? ¿Por qué el azúcar, que es un compuesto covalente, sí lo hace? Y hasta ahí nomás me llegó, ¿te das cuenta? Entonces esto no puede ser todo tan definitivo. Hay que tener muchos, ¿no es cierto?, parámetros para ir calificando esto. Te doy otro ejemplo. Nosotros decimos que los metales son duros, por ejemplo. Duros, ¿cierto? Que son brillantes. Y que los no metales, por ejemplo, son lo contrario. Que no son duros ni son brillantes. Son opacos, dice uno. Pero da la casualidad, imagínate. Si yo tuviera un trozo de diamante y tuviera un trozo de fierro, imagínate, ¿cierto? Un trocito del tamaño de una pelota de golf, por ejemplo, o de un pan, por ejemplo, por decir un parámetro. Y yo le pegara un golpe al diamante con un martillo y le pego un golpe al fierro, lo que va a ocurrir es que el diamante se va a triturar y el fierro va a quedar tal cual. Profe, ¿no me dijo usted que los metales eran duros y los no metales, ¿no es cierto?, eran blandos o no eran duros? ¿Por qué te digo esto? Porque a fin de cuentas el diamante, como es carbono, corresponde a un no metal, ¿cierto? Corresponde a un no metal. Y el fierro es un metal. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que por dureza no es lo que creemos que es. Fíjate que el diamante, siendo un no metal, es el mineral o el cuerpo más duro que existe en la naturaleza. Y el fierro es menos duro que el no metal. ¿Y cómo entendemos eso? El fierro es menos duro que el diamante. ¿Cómo lo entendemos? Lo que pasa es que la dureza es la resistencia que tiene un cuerpo a ser rayado. Y allí, literalmente, el diamante es el top 10, porque tiene dureza 10 en la escala de Mohs. Y el fierro tiene menor dureza, porque al diamante solo lo raya él mismo, pero nadie más lo raya. Y él raya a todo el resto. Entonces, todo ese tipo de cuestiones, ¿cierto?, que decimos a veces que están escritas, tienen algunas excepciones, ¿no es cierto? Tienen algunos cuestionamientos. Entonces, no puede ser todo tan definitivo. No sé si me entendiste, si me expliqué con eso. Ya, eso. Pero por lo general, la tendencia, como digo, es que los compuestos iónicos tengan esas propiedades y que los compuestos covalentes tengan las otras propiedades. Es una tendencia general, no es definitiva, no es 100% tampoco. ¿Ya? Eso. ¿Respondo con eso tu pregunta? ¿Sí o no? Sí, gracias. Buenísimo. Ya, ahora, ¿no es cierto?, entramos de lleno en la unidad 2. De aquí para adelante tiene que ver con reacciones químicas. Este material
esta diapo que presentaré ahora están en la unidad 2, por si acaso. Esto es algo conocido, no es muy complicado, es complementario a las reacciones químicas, así que la vamos a ir rapidito para que lo recordemos. El estado gaseoso es muy particular, ¿no es cierto? Fíjense que es tan particular, de tal manera que si yo les digo, por ejemplo, ¿qué tengo en un cilindro de esos que están en la casa? ¿Qué tengo en ese encendedor transparente que ando trayendo en la cartera, en el bolsillo a veces con el que enciendo los cigarrillos? Ustedes me dicen, gas, ¿no es cierto? Bien. Sin embargo, si tú no miras al trasluz ese encendedor, que hay por ahí algunos transparentes, y mueves el cilindro que está en la casa, ¿qué encontráis adentro? ¿Qué hay? Líquido. ¿Cómo entonces eso, profe? Usted me dice que es gas, bueno, pero yo muevo el líquido esta cuestión y lo veo que es líquido. Ah, lo que pasa es que ahí, ¿no es cierto? Tenemos el gas muy comprimido, lo tenemos muy apretadito, ¿no es cierto? Entonces esas moléculas de gas que son medias locas, medias sueltas, lo que hago yo es juntarlas. Si las junto, las aprisiono, las comprimo, las aprieto y las pongo a baja temperatura, me quedan como un gas, me quedan como un líquido. Y después cuando yo suelto, ¿no es cierto?, el émbolo, y cuando salen por los orificios, ahí se sueltan las moléculas otra vez y salen como gas. Entonces, ven, hay que ir viendo todas esas cosas así. Por eso es muy particular el estado gaseoso y por esa razón es necesario estudiarlo aparte. ¿De acuerdo? ¿Saben ustedes qué significa gas? ¿De dónde proviene la palabra gas? ¿Alguien la sabe? ¿No? Les cuento. Lo propuso el nombre don Juan Bautista Van Helmont, un científico belga que le llamó, sacó la palabra del griego chaos, que significa caos. Miren qué interesante. Caos. Propuso el nombre. El científico belga, Juan Bautista Van Helmont, fue el primero en reconocer la existencia de los gases. Y él inventó la palabra gas porque viene del griego chaos o caos. Miren qué interesante. ¿Qué características tiene el estado gaseoso? Bien las conocemos, ¿no es cierto? Nos referimos a las cualidades que distinguen al estado gaseoso de los otros estados de la materia. Fuerzas de atracción entre sus partículas muy pequeñitas, casi nulas. No existen fuerzas de atracción. Y eso hace, ¿no es cierto?, que estas fuerzas de atracción tan nulas hagan que un gas se disipe en todo el ambiente. ¿Ok? Habrá una molécula que se aleje mucho de otra, una molécula de gas. ¿Ven? Si comparásemos, por ejemplo, el sólido de un gas, se fijan, ahí está la gran diferencia. Distancias entre las partículas son enormes, es obvio, ¿no es cierto? Y debido justamente a esta poca fuerza de atracción que hay entre ellas, hace que haya mucha separación entre una y otra molécula. Por ejemplo, todos los gases que contaminan, ¿no es cierto?, el centro de una ciudad. Eso hace que se dispersen, que se disipen por todo, ¿no es cierto?, el espacio que disponen. ¿Ok? Ahí, ¿no es cierto?, había más o menos una gráfica que mostraría la distancia que están entre las partículas de un gas, cualquiera. Los gases no poseen forma definida, eso es clarísimo, ¿no es cierto? Y van a tomar siempre la forma del recipiente donde estén confinados. Eso es importante también. Asimismo, no tienen un volumen fijo, sino que también van a aceptar, por ejemplo, que el volumen con la presión disminuya y que también aumente si soltamos la presión, por ejemplo. ¿Ven? Se puede tomar la forma del recipiente que tenga o donde esté, digamos, encerrado. Eso quiere decir. Están las moléculas de un gas en continuo movimiento, tanto si están confinados o si están en espacio abierto. Fíjense que ahí, por ejemplo, tendríamos cómo se estarían moviendo 2 de las miles de millones de moléculas de un gas. Así sería más o menos una animación que nos mostraría cómo son. Así, ¿no es cierto? Están chocando, si bueno, están confinadas en un recipiente, así estarían chocando, ¿no es cierto?, contra las paredes, por ejemplo, aquí de la casa, del living, de donde estés tú, las moléculas del aire van y las que llegan al lado de la pared, ¿no es cierto?, chocan, rebotan, van y vienen. Así interesante el tema. Entre las partículas que forman un gas hay
espacio vacío, no hay nada. Así de simple, no hay nada. ¿Ya? Espacio vacío entre las partículas de un gas. Y tienen la capacidad de fluir por aberturas muy pequeñitas. Por esa razón, ¿no es cierto?, tenemos los conductos del calefón, de las cocinas, por ejemplo, ¿ven? Pasan por ahí, por hoyitos están, pero ni siquiera los vemos a veces. Eso está al punto de que para poder limpiar una cocina tienen que meter unos pelitos de alambre, ahí, ¿no es cierto?, unos alambres bien finitos para poder hacer las limpiezas, porque los conductos por donde fluyen son muy reducidos. Y así, ¿no es cierto?, por ejemplo, que cuando se pincha un neumático de un vehículo, si no se ha hecho un hoyo grandote, empieza de a poquito a perder aire. Una piscina, ¿no es cierto?, por ejemplo, qué sé yo, lo que tengan ahí, un globo, etcétera. Muy fáciles de comprimir, eso es clarísimo, ¿no es cierto? Así como son muy fáciles también. Dando el volumen, eso es clarísimo. Las moléculas que forman el gas, ¿no es cierto?, se mueven a distintas velocidades. Si tomamos 10 moléculas, ¿no es cierto?, del gas que está en este minuto circundando nuestro entorno, vamos a darnos cuenta que puede pasar esto. ¿Ven? Tenemos 3 partículas de gas. Ya la partícula de arriba se mueve más rápido que la del medio y esta más rápido que la de abajo. ¿Ven? Distintas velocidades de movimiento. No van todas a la misma velocidad fluyendo y circulando. Tienen la capacidad de difundirse en el aire, ¿no es cierto?, debido a que no hay fuerza de atracción entre las partículas. Por ejemplo, eso permite que podamos percibir los aromas de los perfumes. Si pasa alguien por el lado, nos deja un halo, ¿no es cierto?, de perfume. Ah, qué rico el olor. O también un gas de olor más desagradable, también lo podemos percibir. Estamos en la esquina de la sala, ¿no es cierto?, y alguien abre, que sigue una botella con amoníaco, por ejemplo. Al cabo de un ratito nos vamos a dar cuenta de que está este olor, este aroma, porque se ha difundido en el medio que es el aire, la sustancia que es el gas. ¿Ya? También los gases tienen resistencia al movimiento de los cuerpos. Son materia, ¿no es cierto? Es obvio, porque tienen masa también. Por eso se oponen, por eso están todos los vehículos aerodinámicos, por ejemplo. Hay hasta ropa aerodinámica, hay hasta bicicletas, vehículos que tratan de romper, ¿no es cierto?, ese obstáculo que opone la resistencia que opone el aire al desplazamiento. Eso lo podemos probar fácilmente. Si damos en un vehículo, sacamos la mano, ¿cierto?, y se nos va para atrás. Por una cuestión obvia, ¿no es cierto?, porque es materia, de todas maneras en masa. Los gases ayudan a la transmisión del sonido, son un excelente medio de propagación del sonido, ¿no es cierto? Por eso es que posiblemente ahora estamos en la casa, lejos del centro, y de repente suena la sirena del cuerpo bombero y la escuchamos, ¿ya? O escuchamos cuando va una ambulancia, ¿no es cierto?, lejos, qué sé yo, y va con la sirena encendida, o la policía, por ejemplo. Se transmiten, ¿no es cierto?, el sonido se transmite en el aire o por el aire. Los gases se consideran fluidos, así como los líquidos, debido a que pueden desplazarse y ocupar el máximo volumen del cual disponen. ¿Okay? Pregunta. Cuando uno dice, ¿no es cierto?, dibuje gas, dibuje sólido, dibuje un líquido, y uno dibuja, qué sé yo, un poco de agua, o dibuja las moléculas. Y para dibujar, ¿no es cierto?, el gas, dibujamos una tetera que esté viviendo. Eso que está aquí, ¿es un gas? ¿O es No, un... ¿Qué es lo que es? es vapor. Exacto, vapor. ¿Y qué diferencia entre gas y vapor? ¿Hay diferencia entre un gas y un vapor? Sí, ¿Cuál es la diferencia entre gas y vapor? la temperatura. La temperatura puede ser ya. Yo creo que no, porque por ejemplo las nubes son vapor de agua, ¿o no? Las nubes son vapor de El agua. vapor es un... Pero sigue siendo gaseoso, ¿no? La gran diferencia está, mira, en que pues, los vapores, ¿no es cierto? Si yo los presiono, por ejemplo, cambian de estado. Si yo tengo, ¿no es cierto?, el vapor de agua y ese se enfría, ¿qué le pasa? Se condensa, ¿no es cierto? Y se forma agua líquida, ¿cierto? En cambio, un gas, si yo lo presiono mucho, me va a aguantar hasta un cierto tiempo porque va a seguir siendo gas. Y si lo presiono y lo aburro, se me va a reventar, se me va a explotar, por ejemplo. ¿Te das cuenta de la gran diferencia? Una de las grandes diferencias. ¿Comprenden la idea?
Es importante, ¿ven? Porque, o insisto, el vapor de agua es estado gaseoso indudable, pero si yo lo presiono mucho, y si yo le bajo la temperatura, lo voy a condensar y lo voy a pasar al líquido. Ya no va a ser más gas, se va a acabar el gas. En cambio, un gas, qué sé yo, el oxígeno, qué sé yo, ¿no es cierto?, el dióxido de carbono o el helio, si yo lo presiono mucho, va a seguir siendo gas, pues me va a aguantar presión hasta cierto tiempo y no le voy a cambiar su estado. ¿Comprenden? Por ahí va la idea. Ya, ese era un detallito interesante, no menos importante. Posee masa, como dijimos, y por tanto son materias, ¿cierto? ¿Y cómo probamos, por ejemplo, eso? Claro, aquí supongo que pongamos, por ejemplo, inflemos 10 globos, ponemos 3 globos en la platilla de una balanza y ponemos 10 en este otro y nos va a bajar ese que tenga 10 globos. O ponemos, ¿cierto?, 2 globos, uno inflado, otro desinflado, al mismo tamaño, y el gas inflado va a demostrar que tiene gas adentro, ¿no es cierto?, aire, y va a inclinar la balanza hacia su lado. Así de simple, se puede demostrar que tiene masa. Ocupa un volumen, claro, pero va a ocupar el volumen dependiendo de dónde esté. Y eso es fácilmente cambiable, ¿no es cierto?, y modificable. Ejercen presión, como les decía, los gases, ¿cierto?, cuando chocan contra las paredes del recipiente que los contiene, allí se origina la presión del gas. ¿Ok? Ya, es el estado gaseoso, ¿se acuerdan que preguntas de eso? No creo, son cosas conocidas, como les digo, no hay mayor detalle allí que ver, yo creo. Un concepto muy importante en el estado gaseoso es el de la presión. ¿Ven aquí mi diapo? No, esa no era. Aprendí una cosa que estaba mal acá, perdón. Pucha, qué torpeza aquí. A ver. Aquí, eso es lo que quería hacer. Ahora, ¿lo ven ahí? Mejor dicho, ahí. ¿Se ve? Chicas jóvenes. Ya. ¿Qué es la presión? La presión de los gases, ¿no es cierto? Es muy importante, es un factor, es una propiedad fundamental en el estado gaseoso. Entonces, una variable, como digo, muy significativa en el estado gaseoso. Miren estas 3 láminas, por favor. ¿Qué les sugiere estas 3 láminas? Para que entendamos lo que es la presión primero físicamente. Estos tipos se llaman faquires, no sé si se acuerdan. Está acostado en una cama de clavos, se supone. Si han ido al MIM allá en Santiago, nos hacen acostarnos en una camita de clavo a veces. Esta es una dama, ¿cierto?, que va esquiando en la nieve, y este es un señor que va caminando también en la nieve, pero pareciera que se ha enterrado. ¿Ya? Entonces la pregunta, ¿por qué el fakir dice se puede acostar en una cama de clavos sin dañarse? ¿Por qué esta chiquilla, ¿no es cierto?, puede desplazarse en los esquís sin hundirse? ¿Y por qué este hombre que va sin esquí se hunde en la nieve? ¿Qué tiene que ver esto? La superficie. La superficie, ¿cierto? Es porque, ¿Ya? está mejor dividido el espacio del roce, o sea, no sé si se entiende. Aquí, ¿cierto?, hay una relación entre la fuerza que se ejerce y la superficie que se pisa. Cuando uno sube al techo, ¿no es cierto?, de la casa a tapar las goteras, lo que conviene es poner una tabla grande para que aumentemos la superficie sobre la cual estamos parados. Porque si subimos directamente sin poner ninguna tabla y pisamos con los zapatos, con los pies directamente, vamos a hundir las latas. Algo parecido pasa acá, miren bien. Definimos presión como la división entre la fuerza y el área o superficie, ¿cierto? Donde P es la presión que la fuerza ejerce sobre dicha superficie. Es como si fuera, ¿cierto?, la masa corporal, el peso de un hombre, o de una persona, o de una mujer. F es la fuerza aplicada, ¿no es cierto? Y área es la superficie sobre la cual se distribuye esa fuerza. ¿Ok? Entonces la presión, quiero decir, es como el resultado, y la fuerza sería, por ejemplo, la que la representa el peso corporal. ¿Ya? El tipo parado arriba de los esquíes, o la niña parada arriba de los esquíes, o el tipo parado arriba de la nieve directamente, o el fakir sobre la cama de clavo. Y el área o superficie sobre la cual se distribuye esa fuerza. ¿De acuerdo? Se da entonces la conclusión de que la presión varía de manera directa
con la fuerza que se aplica. ¿Qué significa? A mayor fuerza, mayor presión. Y a menor fuerza, menor presión, ¿cierto? La presión varía ahora inversamente con el área. Si el área es más grande o la superficie sobre la cual pisamos es mayor, hay menor presión. Por eso, pisar sobre los esquíes te mantiene, ¿no es cierto?, sin hundirte, que pisar sobre tus zapatos. Porque si pisas sobre tus zapatos, estás pisando sobre una presión, una superficie más pequeñita. Es lo mismo que los tacos aguja de las mujeres, ¿cierto?, se entierran con más facilidad en la tierra que el taco más gordito, ¿no es cierto? Porque estás ejerciendo la misma fuerza. Si tú te pones primero unas zapatillas y después te pones un taco aguja y pisas sobre un terreno blando, cuando pises sobre las zapatillas, estás pisando sobre una superficie más grande, tu fuerza o tu peso se distribuye sobre una mayor área, ejerces menos presión. Si te cambias, ¿cierto?, las zapatillas por zapato aguja, zapato taco alto que llaman, ¿cierto?, vas a ejercer el mismo peso de tu cuerpo sobre una superficie menor, por tanto te vas a hundir, lo que implica que es mayor la presión. Lo mismo pasa arriba, ¿cierto?, si yo me subo sobre una tabla arriba del techo o sobre mis zapatos. Si me subo sobre mis zapatos, voy a hundir el techo, voy a hundir la lámina. Si me subo sobre una tabla, no la voy a hundir, porque es la misma fuerza que representa mi peso sobre un área distinta. Si mi peso va sobre un área más chica, ejerzo más presión. Si mi peso va sobre un área más grande, menos presión. ¿Estamos de acuerdo? Así de fácil es el cuento. Es lo mismo que si le decimos, ¿cierto?, al caballero este, ¿por qué no se acuesta ahora sobre? No me dice nunca. Me hace una grosería, ¿cierto? No se da que él acostar ahí. Porque va a ejercer su peso sobre una superficie chiquita y se lo va a enterrar. En cambio, si se acuesta sobre esa superficie más grande, su presión va a ser menor. Así de fácil. Me pasaría con las chiquillas, ¿no es cierto?, en los esquís. Me subo arriba de los esquís para no hundirme mejor. Así de fácil. Chiquillos de la presión. Ahora, esto trasladado, ¿no es cierto?, a la presión de los gases pasa lo mismo, hay que mencionarse las mismas historias. ¿Cómo actúa la presión en los gases? Bueno, si llenamos un globo con aire, todos lo hemos hecho, hemos soplado, ¿cierto?, la forma va cambiando, debido a que las moléculas que forman parte del aire se van a mover continuamente, van a tender a ocupar todo el espacio dentro del globo, van a empezar a chocar contra las paredes del globo, por lo que van a ejercer fuerza hacia afuera. Y si yo sigo soplando, soplando, ¿qué hago con el globo? Lo reventé, ¿no es cierto? Voy a explosionar. La fuerza se aplica en un área entonces, por lo cual podemos decir que el aire encerrado, ay, se me fue, ahí, ¿cierto? No, se me vuelve a ir. Ejerce entonces, ¿no es cierto?, presión sobre la pared del globo, que al ser elástica se va a expandir hasta que se pueda reventar, si no detengo. ¿Ah? Otro ejemplo. ¿Están viendo esto, cierto? ¿Sí? ¿Sí lo están viendo? Sí, profesor. Ya, por ejemplo, un gas que se encierra en una jeringa ejerce presión sobre las paredes interiores, ¿no es cierto? Entonces, te saben bien claro que si yo presiono el émbolo, lo aprieto, estoy aumentando la presión. Y el volumen del gas, tapadito, ¿cierto?, el orificio me refiero. Ahí el volumen va disminuyendo, ¿ven? Toda la jeringa estoy disminuyendo la presión, por tanto estoy aumentando el volumen. ¿Cómo se llama el instrumento para medir la presión del aire? Ese que está allí, por ejemplo. ¿Se acuerdan qué nombre tiene? Para medir temperatura tengo el termómetro. Para medir, por ejemplo, la lluvia tengo el pluviómetro. Para medir la velocidad del aire, el anemómetro. ¿Cómo se llama este? ¿Un tensómetro?
tensómetro, cierto, es para la presión arterial, bien, mucho más aplicado tu ejemplo, pero para la presión atmosférica se llama barómetro, ¿ya? Y manómetro, cierto, para medir la presión de los gases. Por eso incluso algunos tienen su antiguo, con que nos medían la presión, se llama esfingomanómetro, ¿ya? El tensómetro, bien, es la presión arterial, a fin de cuentas. No sería la de un gas, precisamente. ¿En qué unidades se mide la presión? Esto es importante. Esto nos dan, por ejemplo, el valor de la presión atmosférica en el informe climatológico y nos dicen tantos pascales, tantos milibares, por ejemplo. Pero nosotros, en química, trabajamos mucho con milímetros de mercurio y con atmósferas. Estas dos unidades nos interesan, milímetros de mercurio y atmósferas. ¿No? Sí, sí. Bueno, esa es la introducción y ya vamos a ver rápidamente. Era mi intención verlo todo el día, pero no voy a poder. Pero así esto va a quedar. Esto está todo, por supuesto, ya lo subí a la plataforma virtual. Hablemos de la presión atmosférica rápidamente, ¿no es cierto? Que es la presión que ejerce el aire sobre la superficie de la Tierra. ¿Estamos de acuerdo? Así de simple. Los barómetros, ¿no es cierto?, que miden la presión atmosférica. El primer barómetro, del cual se tiene memoria que existió, es este que se construyó el científico italiano llamado Evangelista Torricelli. Estos son barómetros mucho más actuales, ¿no es cierto? Pero este es el barómetro de mercurio que construyó este caballero. Digámoslo así bien fácil. Una cubeta con mercurio líquido y una columna, ¿cierto?, cilíndrica de vidrio de 1 metro de altura más o menos. ¿Se dio cuenta? Cuando introdujo esta columna de mercurio ordenadamente cuando introdujo la columna de vidrio dentro del mercurio, que la fuerza que ejercía el aire hacía subir el mercurio hasta una altura de, adivinen cuánto. ¿Cuánto midió aquí? ¿Hasta dónde subió? Fácil, pues chiquillo, hasta 76 centímetros de altura, es decir, hasta 760 milímetros. ¿Ya? Por eso de ahí salió la equivalencia que una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio o 76 centímetros de mercurio. Ya. Si vemos las capas de la atmósfera, que es la esfera de aire que rodea el planeta, de abajo hacia arriba tienen estos nombres: troposfera, estratosfera, mesósfera, ionosfera y exosfera. T-M-I-E. Uno se lo aprende fácil con T-E-M-I-E. Troposfera, estratosfera, mesósfera, ionosfera, exosfera. Suena feo decirlo lo que significa esa palabrita, pero es T-E-M-I-E. Fácil. La troposfera, donde ocurren todos los fenómenos climáticos: nublado, despejado, tormentas, truenos, rayos, relámpagos, más o menos hasta los 11 kilómetros, ¿no es cierto? Menos de 11 kilómetros. A los 12 kilómetros más o menos se desplazan los aviones comerciales, ¿cierto? Los que han volado por ahí pueden ver las nubes para abajo, ¿ya? 12 kilómetros de altura más o menos. Se mueven los aviones. Más allá de los 50 kilómetros para arriba está, ¿no es cierto?, la mesósfera. Sobre los 80 kilómetros de altura está la ionosfera, en donde se ponen a volar o a circular los famosos satélites de comunicaciones que conocemos. Andan cientos de satélites dando vuelta arriba. Cuestión de que miremos en la noche, ¿no es cierto?, y pasa un satélite que nos permite las comunicaciones. Y sobre los 500 kilómetros para arriba ya salen, ¿no es cierto?, los vuelos espaciales, la exósfera. ¿Ok? Pero aparte de eso, ¿qué nos importa ver? ¿Cómo varía la presión del aire conforme pasa o subimos en altura? A nivel del mar, la presión es 760 milímetros de mercurio o una atmósfera. A 5 kilómetros ya ha bajado prácticamente a la mitad la presión atmosférica. Fíjense
la presión que hay donde vuelan los aviones, a los 10-12 kilómetros más o menos. Por eso el problema de la despresurización y todo ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Es grave ya, no grave, sino que es algo que debe considerarse. ¿Ok? ¿Pero por qué va bajando la presión conforme aumentemos en altura? Porque va bajando la masa del aire. Fíjense, si yo tomo un litro de aire puro, de un lugar sin contaminar acá a nivel del mar, lo pongo en la balanza, me da 1,225 gramos. Un gramo más o menos, un litro de aire pesaría un gramo. ¿Se fijan la diferencia de 1000 a 1? Por decirlo así. Entonces, la cantidad de moléculas está medida, ¿no es cierto? Si yo voy subiendo, se fijan, va bajando la masa, van bajando las moléculas. Baja la masa, bajan las moléculas. Baja la masa, bajan las moléculas. ¿Ven? Entonces, por esa razón, en el Monte Everest, por ejemplo, los andinistas, los alpinistas y todos los que suban a los cerros grandes, van teniendo problemas de respiración. Por ejemplo, cuando los futbolistas se ve mucho, que se van, por ejemplo, los argentinos que son tan buenos para la pelota, los tipos, ¿cierto? Van a jugar a Bolivia y se mueren. Van a jugar a La Paz y no les resulta nada. No están acostumbrados. La Paz es una ciudad que está a más de 3.000 kilómetros de altura. No, perdón, 3.000 kilómetros no quiero decir. 3.000 metros, o 3 kilómetros, mejor, ¿cierto? 3.000 metros de altura. Y claro, imagínate el tipo ese que corre allá en Buenos Aires, por decir el cuento, en la cancha de Boca, que sigo de River, corre de un lado a otro. El tipo se cansa, obviamente, y al volver ya tiene su tiempo. El mismo tipo que lo hagas correr a 3.400 metros de altura, allá en la altura de La Paz, en el estadio que tienen allá, ese tremendo pique que se pega de lado a lado del arco, ¿cierto? Lo va a cansar mucho más. ¿Por qué? Porque claro, aquí pasa en Calama, por ejemplo, también, que está como a 2.000 no sé cuántos metros de altura. En Bogotá, que está a 2.600 metros de altura. Uno se cansa, no se han estado en algunas ciudades altas. Uno no aguanta, por ejemplo, el dolor de cabeza, la presión. Claro, ¿por qué? Porque como hay menos oxígeno, ¿cierto? Porque hay menos masa, ¿te fijáis? Menos masa de aire, baja el oxígeno. Por lo tanto, cuesta más respirar, por decirlo de alguna forma. De hecho, ya que estamos hablando del fútbol, los tipos, ¿cierto?, que le pegan con cierta precisión a la pelota aquí abajo, le pegan el mismo golpe a la pelota, ¿no es cierto?, allá en Calama, y se les va volando, la pelota sale pero disparada. Porque el aire, como hay menos, es increíble, pero ofrece menos resistencia. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que les quería comentar sobre esto. Profesor, entonces entre más alto disminuye la presión. A mayor altura, menor presión, perfecto. Porque hay menos gas, hay menos masa de gas. Obvio. Bien. Y bueno, esta es la teoría de cinética de los gases, ¿no es cierto? Lo mismo que dijimos recién. ¿Ven? Los choques contra las paredes son elásticos, originan de la presión del gas. Los choques son elásticos, es decir, o sea, el choque no se pega y, ¿no es cierto?, y uno queda atrapado, estampado, sino que va y viene, golpea contra la pared y se devuelve. A eso se refieren los choques, son elásticos. La temperatura absoluta, fíjense que esto es importante, es proporcional a la energía cinética promedio de las moléculas. ¿Recuerdan que las moléculas giraban o se movían con distinta rapidez? Por tanto, el promedio de esa rapidez o de esa velocidad origina lo que es la temperatura. Así de simple. Ya. Antes que... Estamos terminando ya, si no me equivoco, chiquillas. Sí, es buena hora. Chiquillos, la gran diferencia. ¿Qué es un gas real y un gas ideal? ¿Quién me puede dar una diferencia? O díganme, ¿qué gas es real? Denme el nombre de gases, por favor. Nombre de gases, quiero. Antes de que terminemos. Helio. Helio, otro gas, por favor. Nitrógeno. Nitrógeno, bien. ¿Otro más? Helio, nitrógeno, ¿qué más? Metano. Metano, perfecto. Ahora denme el nombre de un gas ideal. El oxígeno. El oxígeno ideal, bien. ¿Qué más? ¿El helio también o no? También, o sea, que real y ideal. ¿Existen los gases ideales? ¿Existen o no existen los gases ideales, chiquillas, chiquillos? Tiene que ver con los gases nobles y los otros gases que están en esta. ¿Existen los hombres ideales o no? No, ninguno, dicen ustedes. Van a decir que ninguno, no importa.
pueden existir. Miren, ¿qué me quiere decir? Cuéntame. Chiquillas, chiquillos, todos los gases que se les ocurra nombrar, oxígeno, nitrógeno, helio, argón, neón, criptón, xenón, radón, dióxido de carbono, butano, propano, metano, dióxido de nitrógeno, todos son los gases reales, ¿cierto? Reales todos, porque están, tienen masa, propiedades, que se... ¿De acuerdo? Pero, ¿no? Pero, estos gases reales se comportan como gases ideales siempre y cuando, ahí está la clave, tengamos acá presiones y temperaturas cercanas a las ambientales, bajos valores. Todos los gases reales, ¿cierto?, se comportan como ideales, pasan de real a ideal, cuando las condiciones son baja temperatura y baja presión. Porque mírenlo, este gas que está acá encerrado adentro, en este cilindro, cualquier marca que ustedes quieran pensar, que es propano o butano, que tenemos en la casa, imagínense que está tranquilo ahí, ¿no es cierto?, en este minuto, incluso en el verano, si la temperatura fluctúa entre menos 5 grados ahora en invierno, cuando echemos, a 35 cuando estamos en enero, ¿cierto? No le pasa nada si está adentro. Imagínense un incendio, la desgracia que le pasa a mucha gente a veces. Empieza el incendio, ¿y qué empieza a pasar? A quemarse todo alrededor, y el entorno empieza a calentarse, ¿cierto? ¿Y en qué termina eso? Si se calienta, se calienta, se calienta, reventando el asunto, ¿cierto? Va a reventar, va a explotar, va a quedar la escoba, ¿sí o no? Eso es real. Pero ¿qué te dice la temperatura? ¿Qué te dice la ley de Charles que vamos a estudiar, o Charles? Dice que cuando la temperatura aumenta, el volumen del gas aumenta proporcionalmente. O sea, uno dice, ah, el gas ideal se comporta así, va de a poquito, de a poquito, de a poquito, proporcionalmente. Pero el gas real, nada de ley de Charles, le importa un comino la ley de Charles, ¿cierto? Se calentó afuera, se reventó y se acabó. Actuó realmente. Entonces, perdonen lo coloquial, pero así es. Los gases reales se comportan como gases ideales siempre que haya condiciones adecuadas. Y para eso están metidas estas leyes de Charles, de Boyle, de Dalton y todas las leyes que vemos, que las vamos a ver en la próxima sesión, ¿no es cierto?, para que nos metamos con las reacciones químicas. A no mediar preguntas, cierro acá, chicas, chicos, y termino hablándoles del famosísimo y nunca bien ponderado taller. Pucha. ¿Vieron el taller ya o no? Sí, profe, sí lo vimos. Ya. Sí, profesor. Déjenme salir un segundo y vuelvo al tiro para ir a buscar el taller porque tengo que salir, no tengo otra forma de... Vuelvo al tiro. Pues yo no tengo el taller ahí, chiquillos, pero bueno. A ver, ¿dónde lo tengo? Ya, dígame, ¿lo están viendo el taller ahora? Sí, profe. Ya. Hay una pequeña modificación respecto a la que lo subí, que ustedes la van a agregar ahora, por favor, me van a pegar, pero agreguenla porque yo creo que es fácil, no es difícil. Miren, obviamente, ¿no es cierto?, quiero que me respondan en Word, en este mismo formato, para yo poder hacer retroalimentación si es necesario y revisar con más facilidad. ¿Les parece? O bien pongan una fotografía, no sé. Traten de ojalá mandarlo en Word, ¿ya? ¿Se podrá? Inténtenlo. Me lo van a mandar al correo a más tardar el próximo lunes, tenemos una semana. Entonces, les digo lo siguiente. El núcleo de color amarillo de una moneda de 500 pesos, fíjense en la monedita amarilla, ¿cierto? La moneda de 500, tiene dos colores, ¿se fijan?
la parte central donde está el padre, el cardenal, ¿no es cierto? El cardenal reducida, ahí es amarilla, ¿ya? Y la parte de afuera, el anillito, es medio plateado, medio gris. Me refiero, ¿cierto? Entonces, a la parte central, que es el núcleo amarillo, tiene 3 gramos, porque la moneda pesa 6,5 gramos en total. Pero yo digo lo cierto, lo siguiente, tiene una masa de 3 gramos y un contenido de 15% de níquel, 15% del elemento níquel. El elemento níquel tiene la siguiente composición isotópica: níquel 58 con su respectivo porcentaje, níquel 60, que no se da el porcentaje, níquel 61 con ese porcentaje, níquel 62 con ese porcentaje y finalmente el níquel 64 con ese porcentaje. Considerando esta información, se pide que, ya saben, ¿cierto?, sacar esto. Determinen la masa atómica promedio del elemento, lo saben hacer, ¿cierto? ¿Cuántos gramos del elemento níquel habría en el núcleo de la moneda? Fácil, ¿no es cierto eso? Ustedes saben que el total son 3 gramos, sacan el 15% de 3 y ahí van haciendo lo que más o menos indiqué antes. Vieron el ejemplo que les di en el apunte. ¿Cuántos átomos de níquel existen en dicho núcleo? Bueno, esos gramos los pasan a átomos. Acuérdense que estoy hablando del níquel 60. Por tanto, un mol de átomos de níquel 60 tienen una masa de 60 gramos. Es decir, 60 gramos es la masa de 602.000 trillones de átomos. ¿Perfecto? Sacan la configuración electrónica o la escriben del níquel, la buscan bien y la trabajan. Y me dicen cuál es la capa de valencia, dónde está el electrón diferencial, a qué grupo pertenece, a qué periodo pertenece, si es metal, si no es metal y por qué. Tienen que decirme por qué. O sea, sabemos que el níquel es metal, ¿no es cierto? Pero ¿por qué? Y también, esto no estaba en la propuesta, le agregan, por favor, caracterice su electrón diferencial. Le agregan como dato, ¿ya? ¿Está claro? Que en la letra D le subí el taller y no estaba esta partecita, se la agregué delante. Aparte de todo esto, hasta aquí llegaba. Hasta aquí llegaba. Le agregan caracterizar el electrón diferencial. ¿Qué significa eso? Los 4 números cuánticos del electrón diferencial. ¿Comprendido? Ya. Y finalmente, eso también lo vimos delante, fácilmente. Fácil para ganarse un 6, por lo menos, chiquillos, para ganarse un 6, háganlo en grupo. Los mismos grupos en laboratorio, no sé, 6, 7 de promedio, ustedes lo ven. Cualquier duda que tengan me la hacen saber y aprovechen de estudiar mientras desarrollan esto. No es complicado, pero háganlo. No digan al compañero que lo pongan en el grupo. Gánense, o trabajen mejor, no ganen, trabajen la nota. Así van a ser mis pruebas. También, si se portan bien, seguiré trabajando de la misma forma. Me refiero, trabajarán su nota de esta manera, interactuando, conversando, revisando los apuntes, viendo los videos, preguntando a las profes si es necesario, etc. ¿Estamos? Estamos. ¿Preguntas, dudas, consultas? Profe, ¿cuánto porcentaje tiene este taller? Este taller, acuérdate que aporta al 20%. Todos los talleres que hagamos se van a juntar un 20%. El promedio, si hacemos 3 talleres en el semestre, creo que por ahí lo dije, pero aportan al 20%. ¿Ya? Ya, gracias. De nada, niña. Ya, pues. Déjenme un tiempo, yo creo que a la tarde o a más tardar mañana, les voy a subir los videos que están pendientes. Los de hoy día y los de la clase anterior, ¿ya? ¿De acuerdo? Ya, profesor. Sí, profe. Profe, yo tengo otra duda. Ahí dice viernes 16. ¿Lo entregamos el lunes o el viernes? Buena pregunta. Se supone que no, pues 16. ¿El próximo lunes cuánto es? ¿19? 19, profe. Ya. Entonces para el lunes 19, por favor, corrijan eso. Lunes 19, ¿ya? Para el lunes 19, eso.